Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Mora y en el día de hoy les presentaré el problema número 20 del calendario matemático de este segundo periodo. Este dice así: A, B, C, D, E, pentágono regular. Determine los ángulos del cuadrilátero ABCF. Para empezar, tendremos que graficar el pentágono que nos están exigiendo en el problema. Para esto seleccionaremos la opción polígono regular y comenzaremos a graficarlo. Se preguntarán por qué escogimos esta opción. Esto se debe a que un pentágono es un polígono, ya que cumple con todas sus características. Tiene vértices, lados, ángulos y es una figura cerrada. Comenzaremos con la graficación del pentágono. Trazaremos un segmento, que en este caso será AB, y inmediatamente nos preguntará cuántos vértices queremos graficar. En este caso serán 5. Le damos OK. Y aquí ya tenemos nuestro pentágono. Seguido de esto, deliberaremos cuáles serán los segmentos que dividirán nuestra figura internamente. Así que escogemos la opción de segmento y trazaremos uno entre el punto D y el B, el E y el C, y la intersección entre los segmentos D y B y E y C, que será este punto con el A. De esta manera, la gráfica ya nos muestra el cuadrilátero que nos estaban exigiendo al principio del problema, que era A, B, C y F. Seguido de esto, determinaremos cuáles serán los ángulos del pentágono en general. Para esto se usará la siguiente fórmula. La suma de los lados de los ángulos internos del pentágono de un polígono debe ser 180 por el número de lados menos 2. En este caso, cogeremos y realizaremos la operación. Entonces, S es igual a 180 por 5 menos 2. Después de esto haremos la operación y esto nos dará exactamente 540. Ya comprobamos. Entonces S es igual a 180 por 3. Y finalmente, esto nos dará 540. Como ya tenemos la medida total de los ángulos, ahora el único paso que nos quedará será dividir 540 entre 5. Y esto nos dará exactamente 108. Para verificar este proceso, tomaremos la opción de ángulo y miraremos si la regla se está cumpliendo. $108, muy bien. 108, 108, 108 y el último nos dará 108. De esta manera ya estamos seguros de que los lados y los ángulos de un pentágono miden 108 grados. Ahora haremos el siguiente paso de nuestra solución del problema. El siguiente paso a seguir será encontrar los distintos ángulos para finalmente poder determinar cuáles son los ángulos del cuadrilátero. Para empezar, tomaremos la opción de segmento y trazaremos uno entre el punto E y el punto B, ya que según la regla nos dice que un polígono puede ser dividido dentro de tres triángulos iguales. Seguido de esto, al dividir
nos dará 3 ángulos congruentes, que son los que se ven en esta parte de abajo. Así que tomaremos la opción ángulo y empezaremos a trazar cada uno de ellos para verificar si esto es cierto. 36, vamos a ponerlo en otro color. Bueno, volvemos a tomar la opción de ángulo y volvemos a seleccionar las partes debidas para medir y 36, y ahora por último haremos con este. 36. Moveremos acá un poco para que podamos, 108 no, para que podamos observar mejor, y nos daremos cuenta que los 3 miden 36, es decir, son congruentes. Por lo tanto, de esta manera podemos empezar a determinar el resto de ángulos. Empecemos por este triángulo. Todo triángulo debe medir 180 grados, así que 108 más 36 da exactamente 144. Así que, ¿cuánto le falta a 144 para llegar a 180? Ya verificaremos. Texto. Un momento, por favor. Y ahora, 180 menos 144. Y de esta manera podremos determinar cuánto nos dará, que será exactamente 36. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Así que determinaremos el siguiente ángulo. Tomaremos la opción de ángulo y tomaremos las partes respectivas para mirar si esta es su medida. Y ahí está, da 36 grados. Listo. De esta manera ya podemos determinar que este vale 36, este vale 36 y este es 108, con una suma total de 180 grados, lo que debería corresponder a un triángulo. Sigamos. Haremos el mismo procedimiento con el triángulo que se ve acá, EAB. Así que si este mide 36 y este 108, este debe medir 36, para que pueda dar un total de 180. Así que tomaremos la opción de ángulo y escogeremos las partes que son, 36 exactamente. Ya vamos a correrla para que puedan ver 36. Así que, bueno, ya tenemos más ángulos para poder completar nuestro problema. Seguiremos determinando ángulos. Todas estas, desde este segmento hasta este segmento, la suma de todos sus ángulos debe dar exactamente 108. Así que, ¿qué podemos hacer para determinar lo que nos sobra a partir de haber determinado los 36 grados? Tomaremos la opción de texto y miraremos 108 menos 36. Y eso nos debe dar un valor de 72. Vamos a ver si es correcto. Bueno, entonces tomamos la opción de ángulo, seleccionamos los segmentos que deben ser usados y el punto respectivo, y efectivamente nos da 72. Vamos a cambiarlo de color. Bueno, 72. Y será el mismo procedimiento para este. Deberá medir 72. Así que cogemos los segmentos
y exactamente da 72 grados. Es decir, 72 más los 36 que ya habíamos sacado nos dan un total de 108 grados, lo que equivale al ángulo de un pentágono regular. Continuaremos con nuestra solución del problema. En este caso vamos a tomar el ángulo de A y aplicaremos el mismo teorema que utilizamos en el ángulo CBA. Es decir, estos tres ángulos deben ser congruentes. Por lo tanto, este medirá 36 grados al igual que este. Vamos a verificar. Tomamos la opción de ángulo y seleccionamos las partes correspondientes para poder determinar este. Y efectivamente, nos da 36. Vamos a ponerlo más visible. Ahí. Eso. Y entonces, este medirá igualmente. Tomamos la opción de ángulo y seleccionamos segmento S con punto E con segmento ED y nos da un valor de 36 grados. Teniendo esta información podemos determinar el ángulo DCF. Este se determinará haciendo la suma de estos dos ángulos y restándolo a 180. Así que tomaremos 108 y lo sumamos a 36 y eso nos dará 144. Después de esto restaremos 180 y 144 y nos deberá dar un total de 36 grados. Vamos a verificar. Tomamos nuevamente las partes que hemos estado repitiendo y nos da 36. Después de este proceso, buscaremos la medida del ángulo sobrante. ¿Cuánto le falta a 36 para llegar a 108? Para esto tomaremos nuevamente la opción de ángulo y nos deberá dar exactamente 72. Seleccionamos las partes debidas y nos da 72. Vamos a cambiarles de color para que se vea mejor. Listo, ya tenemos 3 de los ángulos que nos están exigiendo para poder hacer nuestra respectiva solución del problema. Bueno, continuemos. Ahora vamos a tomar todo el polígono como triángulos, es decir, para encontrar los ángulos que nos faltan, lo único que debemos hacer será determinar por triángulos. Entonces, la suma de 72 y 36 da un total de 108, es decir, le faltarían 72 grados para que el triángulo FBC dé 180. Tomaremos la opción de ángulo y miraremos si esto puede y es real. Y efectivamente 72. Ahora continuaremos con nuestro proceso para encontrar cada ángulo y así dar solución a nuestro problema. Como verán, este segmento AF está aparentemente dividiendo por la mitad al ángulo EAB, que es 108. Esto quiere decir que cada parte del ángulo debería medir 54 grados. Vamos a ver si estamos en lo cierto. Tomaremos la opción de ángulo y como ya hemos hecho anteriormente, seleccionaremos las partes las cuales nos darán el resultado. Y efectivamente, vamos a cambiarle el color, no, eso no se ve. Vamos a ponerle rojo. Y acá se ve que dio 54 grados. De esta manera también podemos inferir que este mide 54. Sin embargo, hagamos la prueba. Y efectivamente, 54 grados.
Por lo tanto, y gracias a esto determinaremos el resto de ángulos. En este caso, si nosotros queremos encontrar el ángulo de acá, para después encontrar este ángulo y de la misma manera poder encontrar el último ángulo y dar la solución a nuestro problema, primeramente tendremos que encontrar los dos ángulos que se están viendo acá. Para eso tendremos que sumar estos dos ángulos y así nos dará la suma que después restaremos para que nos dé en total 180. Entonces, 54 más 36 nos da exactamente un total de 90. Vamos a moverlo más para acá y miraremos si este ángulo efectivamente vale 90 grados. Antes de esto tendremos que graficar un punto de intersección entre el segmento EB y el segmento AF para que GeoGebra pueda determinar bien la medida del ángulo. Así que tomaremos la opción de intersección y graficaremos el punto. Este ahora será el punto G. Después tomaremos la opción de ángulo y tomaremos los segmentos y el punto respectivo para poder determinar. Y efectivamente, eso vale 90 grados. Ahora haremos lo mismo para verificar el otro lado del ángulo, que también nos debe dar 90. Ay, perdón. Bueno, si este mide 90, este igual medirá 90, pues aquí hay un segmento y este deberá valer 180. Ya teniendo esta información, podemos determinar el último ángulo que nos servirá como referencia para poder solucionar todo el problema. Así que si este ángulo, el FGB, mide 90, ¿cuánto valdrá este? Para determinar esto sumaremos 36, que es el ángulo que nos indica acá, es decir, el ángulo GBF. Entonces 36 más 90. Y esto nos da 126. Vamos a ver. 36 más 90 es igual a 126. Listo. Igualmente luego arrastraremos hacia la parte de las ecuaciones y de los procesos que estamos haciendo. Y por último tendremos que restar 180 y 126. 180 menos 126. Listo. Tomamos la opción de texto y restamos 180 menos 126. Esto nos da un igual de 54 grados. Muy bien. Ya teniendo esta información, vamos a verificar cómo lo hemos venido haciendo. Tomaremos la opción de ángulo y seleccionaremos las partes para poder determinar nuestro ángulo. Y quede 54. Y efectivamente, vamos a ponerle otro color. Pues este da 54 grados. Lo movemos por acá. Bueno, ya estamos en los últimos procesos para poder solucionar nuestro problema. Ahora será nuestro último paso y así poder solucionar y darle fin a nuestro problema. Antes de terminar, debemos recalcar que un cuadrilátero debe sumar internamente, es decir, la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 360 grados.
así que los ángulos obtenidos en los procesos anteriores todos deben igualar esta sumatoria. Para esto cogeremos la opción de texto y comenzaremos a sumar. 54 más 72 más 72 más 108 más 54. Todo esto nos debe dar un igual a 360 grados. Bueno, para que no se nos haga tan difícil o como tan larga esa suma, comenzaremos a sumar por pares, es decir, 54 más 72, después 72 más 108 y por último dejaremos ese 54 para sumar al final. Entonces, 54, cogeremos otra vez el texto y sumaremos 54 más 72 da un total de 126. ¿Listo? Después sumaremos los otros dos pares, que en este caso son 72 más 108. Y eso nos da un total de 180 grados. Le damos OK, arrastramos esto para debajo del proceso y continuamos con nuestro procedimiento. Ahora sumaremos 180 más 126 y eso nos dará un total de 306 grados. Hacemos el mismo procedimiento y lo último que nos faltaría sería sumar el 54 que dejamos al final para ver si el resultado nos da. Entonces ponemos texto y ponemos 306 más 54. Y esto nos da un igual a 360. Vamos a ver. Y sí. ¿Qué podemos concluir? Finalmente podemos decir que el cuadrilátero, entonces conclusión, vamos a cambiarle de color. Bueno, conclusión. Entonces nuestra conclusión es que el cuadrilátero cuadrilátero ABCF mide internamente 360 grados. Otra conclusión que podemos obtener es que
el ángulo, vamos a símbolos, bueno, vamos a buscar dónde está ángulo. Eso. El ángulo CFA mide 126 grados. Ay, perdón. Que el ángulo FCB mide 72 grados. Que el ángulo CBA mide 108 grados y que por último el ángulo BAF mide 54 grados. Todo esto nos dará un igual a 360 grados.